Hola, muy buenas a todos los amigos y colegas que estáis al otro lado de la pantalla. Os cito, os veo por aquí para compartir con vosotros la pequeña ponencia que hice para el canal del profesor Frederic Méndez, titulada La programación táctica colectiva basada en los principios de juego. Bueno, vamos allá. Es cierto que quizás es un título demasiado largo o quizás muy pretencioso a primera vista, pero vamos, es fácil. No es más que saber cuando llego a un equipo nuevo o cuando tengo que organizar una pretemporada, qué contenidos tácticos voy a escoger como entrenador para trasladarle a mis jugadores, para enseñárselos y basados en qué principios de juego, en qué modelo de juego. Entonces, empezando, cuando yo llego a un nuevo equipo o cuando un entrenador llega a un nuevo equipo, lo primero que tiene que discernir es qué quiere enseñarle a sus jugadores. ¿De dónde va a sacar esa enseñanza, esos contenidos? Para mí la respuesta resulta fácil, del juego real. Esto lo vamos a hacer con la ayuda del conocimiento del juego que tiene el entrenador, con el bagaje táctico que ha aprendido en los cursos de formaciones, es decir, con todos los vídeos que ha visionado, todos los partidos a los que ha asistido en directo, los cursos arreglados en los que ha participado, las ponencias de este tipo o cualquier otra, las lecturas, y con su propia experiencia como entrenador. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Es decir, ¿cómo vamos a elegir esos contenidos? Pues muy fácil. Para mí, lo ideal sería hacer un análisis científico del juego real, siempre saliendo del juego real, para poder posteriormente diseccionarlo, para estudiarlo mejor. ¿Cómo lo vamos a diseccionar? Hay muchos entrenadores que lo hacen por fases o momentos de juego. A mí me gusta hacerlo por participación activa de los jugadores en un momento. Es decir, lo que está pasando en ese juego real en la pantalla, como estáis viendo, hay que dividirlo, hay que seccionarlo para poder luego saber qué ocurre en cada momento e intentar organizar tareas de entrenamiento que se adapten a eso que está sucediendo para que el jugador pueda llegar al final de una manera evolutiva a dominar todo el juego. Yo los divido, y hay muchos entrenadores que ya forman, que lo dividen de esta manera, en las acciones que ocurren en las que interviene un jugador. Aquí veis en las que intervienen dos jugadores, el jugador de balón más cercano, donde también entra el tercer jugador, tanto en ataque como en defensa en este caso, y por último, lo que ocurre en el juego real. Todo esto vamos a verlo, vamos a intentar, por ejemplo, en este caso, si están jugando 4-0, un equipo juega un sistema 4-0 en línea, voy a ver qué ocurre, qué hace el jugador que tiene el balón, qué hace el jugador que está más cercano, el tercer hombre si viene entre líneas, el pum más alejado, para realmente comprender qué es lo que está pasando y después poder trasladarlo a mis jugadores de una manera ordenada. De ahí extraigo los contenidos, como hemos dicho, los selecciono, digo, esto es lo que está haciendo este hombre, utiliza mucho el control orientado, este hombre utiliza mucho la cinta, hay un movimiento sincronizado de estos dos haciendo una permuta ofensiva, un bloqueo, un desdoblamiento. Después voy a hacer una clasificación didáctica, a cada una de estas cosas las voy a denominar de una manera, las voy a llamar, simplemente para facilitar el aprendizaje, para facilitar el trasladar estos contenidos a los jugadores, y posteriormente voy a darle una programación, una progresión metodológica. Es decir, yo no puedo empezar cuando llego a un equipo intentando hacerlo jugar de 4 en un movimiento sincronizado a todos los jugadores de una manera casi perfecta si antes me he saltado las fases previas o anteriores. Es decir, no puedo llegar y pretender hacer que un equipo rote bien de 4 si antes no les he enseñado o alguien les ha enseñado a hacer un control orientado, a hacer una finta, a hacer un bloqueo, a hacer un desdoblamiento, hacer cosas en las que se necesita la intervención de menos jugadores. Igual que en ataque, en defensa, yo no puedo enseñarles a hacer una defensa individual con cambios en las que el balón siempre tiene que estar presionado si antes alguien no ha sentado las bases haciendo ese trabajo
con un jugador, con dos jugadores, con tres jugadores. Es decir, enseñarle cómo se debe defender, la defensa personal, cómo voy a ir a presionar el balón tapando el pie fuerte del adversario o directamente la posición defensiva, la táctica individual. Dentro de estos contenidos que hemos visto, también podemos dividir el aprendizaje o el juego en otros momentos. Generalmente hay gente que los divide en 4, 5, incluso 6 momentos del juego. Yo casi siempre voy a tratar de simplificar lo máximo al jugador y lo divido en 4 porque me cuadra en que de cada uno de esos contenidos voy a sacar, de cada uno de esos momentos voy a sacar un objetivo común y unos principios comunes. Yo lo divido en ataque organizado cuando tenemos el tiempo y tenemos el balón, en ataque aposicional o contraataque cuando tenemos el balón pero no tenemos el tiempo para gestionarlo, defensa organizada cuando tenemos el tiempo para reorganizarnos pero no tenemos el balón, y defensa posicional o defensa del contraataque cuando no tenemos ni el tiempo ni el balón. Es una clasificación de lo más simple posible y es lo que prefiero hacer para trasladar esto de una manera clara a mis jugadores. Y luego nos hace falta una metodología de trabajo. Dentro de cada una de esas fases vamos a ver qué contenidos y cómo vamos a trasladar a nuestra plantilla. La que yo suelo usar es usando acciones tácticas, medios tácticos, procedimientos tácticos y táctica colectiva. Y como hemos dicho que intentamos simplificar al máximo todo, incluso la terminología, pues a la hora de explicarlo a la gente, a los jugadores o a la gente que no tiene tantos conceptos de táctica, pues lo vamos a llamar perfectamente juego con un jugador, con dos jugadores, con tres jugadores o con cuatro o más, como hemos visto en la plantilla anterior. Nosotros en esta presentación nos vamos a basar básicamente en la táctica colectiva, es decir, vamos a ver qué programación vamos a hacer referente a la intervención de 4 jugadores o más. Aunque sí es verdad que en algunos ejemplos en los que vamos a ver cómo puedo entrenar algunas de las cosas de esta táctica colectiva, sí que vamos a ver ejercicios donde el objetivo lo trabajamos pues a 3 jugadores, es decir, con procedimientos o con 2 jugadores, es decir, medios tácticos. Este es un pequeño cuadro que yo le enseño a los jugadores cuando llego, simplemente para planificarle o aclararle un poquito las cosas. En este caso es como si vosotros fueseis mis jugadores, vosotros que estáis detrás de la pantalla, y os voy a explicar pues, las fases del juego colectivo, que son 4, 2 en ataque y 2 en defensa. Les voy a explicar el objetivo de cada una de esas fases, los principios que nos van a regir todas nuestras reglas de acción o reglas de actuación dentro de cada una de esas fases. Para mí, lo más importante son los principios. ¿Por qué? Porque esto es lo que va a establecer nuestro modelo de juego. Y además, aunque no lo queráis, facilita muchísimo el trabajo del entrenador, porque cada vez que tenemos una duda a la hora de hacer algo, podemos recurrir a los principios. Muchas veces no somos nosotros los que, una vez que hemos elegido nuestros principios, no somos nosotros los que vamos a elegir nuestro sistema o nuestra manera de defender o nuestra manera de atacar. Simplemente tenemos que encontrar aquellos que se adecúen a los principios que hemos elegido. Y un ejemplo para explicaros esto, por ejemplo, si nosotros en la fase del juego de defensa organizada elegimos como principio que el jugador que tiene el balón siempre tiene que estar presionado, pues lógicamente los equipos que entrene Rafa Romero no podrán quedarse atrás a sufrir o a esperar el fallo del rival, tendrán que ir a presionar al jugador que tiene el balón. Cuando el jugador dude si tiene que ir a un jugador o tiene que ir a otro jugador o tiene que defender o tiene que flotar o tiene que bascular, directamente los principios ofensivos, defensivos de cada una de estas fases del juego van a responder esas dudas. Ahora, está muy bien esto de hablar de los principios de juego, lo hablamos mucho, pero ¿de dónde sacamos los principios de juego? Porque claro, no creo que no se venden.
no por internet, o podemos copiárselo a mí me gustan mucho los de este entrenador, los de este otro, los suyos son muy bien, son muy buenos, pero no, cada uno tenemos que intentar elegir los principios de juego. Sí que podemos copiarlos, claro, pero tenemos que adaptarlos a unas cuantas circunstancias que los van a hacer diferentes a los demás. Primero, siempre, como hemos dicho, tienen que partir del juego real, pero claro, hay ciertas características que nos van a hacer elegir unos u otros. Por ejemplo, la primera, las características de mis jugadores. Está claro, es fundamental saber que yo puedo tener una idea de juego y puedo intentar instaurar unos principios dentro de mi equipo, pero si yo no tengo los jugadores con las características propicias para llevarlos a cabo, no van a funcionar. Entonces, lo más lógico y lo más eficiente es que el entrenador conozca primero qué características tienen esos jugadores y luego decida qué principios se adaptan mejor a esa idea que quiere poner en práctica. Un ejemplo que me salta a la cabeza, por ejemplo, es intentar tener un principio ofensivo del ataque organizado en los que buscamos finalizar lo más rápido posible con toques de profundidad y sin embargo no tener en la plantilla un jugador que tenga un rol de pívot que pueda jugar con el sistema 3-1. Entonces sería poco factible, aunque siempre hay soluciones, la verdad. El segundo factor que va a determinar la elección de nuestros principios, pues las características de la competición. Cómo defienden los adversarios, cómo atacan los adversarios, cómo es la pista, los factores que nosotros no podemos controlar, pero sí que tenemos que conocer. Incluso el arbitraje, por ejemplo, como antes hablábamos de un principio defensivo sobre la agresividad defensiva en la primera línea de balón, pues por ejemplo, si yo llego a una competición donde los árbitros son muy poco tolerantes con el contacto, quizá ese principio deba desecharlo y deba poner otro en su lugar. La tercera es la idea del juego del entrenador. Cómo me gusta a mí jugar a fútbol sala, qué es lo que me parece más efectivo o más bonito. Es decir, yo antes, como hemos visto, tengo ya un bagaje en las que he visto cómo entrena este equipo, cómo defiende este, cómo juega este 4-0, qué defensa individual con cambios. Voy a elegir lo que me gusta de cada uno de los equipos que lo hacen para mí lo mejor posible. Cómo defienden individual con cambios la selección española, cómo ataca 4-0 Inter Movistar, cómo defiende en zona Zaragoza, y con lo que yo me sienta más identificado, pues voy a intentar coger de lo que está pasando en la pista las reglas o ideas o principios que se repiten en cada uno de esos momentos para intentar trasladarlos a mi equipo. Y por último, tengo que también tener en cuenta la filosofía del club al que he llegado, al que voy. No podemos pretender llegar a un equipo en el que lleva un montón de tiempo trabajando de una manera, incluso la base trabaja de una manera, toda la coordinación técnica igual, y cambiar de buenas a primeras todo el trabajo que tienen hecho. Está claro que los que pagan son los directivos, y si los directivos o incluso la afición tienen una idea de juego y está muy asentada, el entrenador no puede ponerse en contra de esa idea de juego porque no le irá demasiado bien, seguro. Esto, una vez que tenemos las ideas, una vez que tenemos los principios seleccionados, es lo que nos va a dar nuestro modelo de juego. Y una vez que hemos hecho esta pequeña contextualización de cómo escojo mis principios, cómo disecciono cada una de la intervención de los jugadores en las fases del juego para sacar qué es lo que se repite y qué es lo que me gusta, vamos a empezar directamente por la manera o los principios que yo he elegido. Generalmente, como he dicho antes, tengo que adaptarme a todas esas cosas, filosofía del club, idea del juego, tal, pero los que más se corresponden a la idea del juego que yo tengo. Esto no quiere decir que sea una verdad absoluta. En el fútbol sala no hay verdades absolutas. Yo creo que en la vida no hay verdades absolutas. Así que si os sirve de algo, perfecto. Si no os sirve, pues por lo menos ya tenéis otra manera alternativa de hacer las cosas. Empezamos por el ataque organizado. La fase del ataque organizado, como he dicho antes, o hago como si fuesen mis jugadores, y yo explico esto. El objetivo es que a través de una serie de movimientos y modelos de engaño vamos a intentar crear una superioridad ofensiva, es decir, crear una superioridad numérica o posicional
para poder después atacar ese fallo defensivo momentáneo y acabar consiguiendo marcar un gol. En definitiva, es atacar la portería. ¿Qué principios no puedo enumerarlos todos porque quizás son muchos y haríamos principios, pero a grandes rasgos hay 4 bloques de principios dentro del ataque organizado, dentro de esta fase, que a mí me gusta respetar. Primero, aquellos que tienen que ver con el posicionamiento de los jugadores. Para mí todos deben estar implicados en el ataque. Todos tienen que dar apoyo al que tiene el balón y generalmente esto quizás es una característica algo más individual o más particular. Me gusta que el jugador que tiene el balón sea aquel que hace el balance defensivo, es decir, que no haya nadie por detrás del balón. Si tenemos que dar apoyos de seguridad, darlos en amplitud, en la misma línea del balón o entre líneas. Es cierto que es una elección, quizá algo arriesgada porque pierdo balance y pierdo equilibrio, pero esto, el fútbol sala es como una manta, si te tapas los pies, la cabeza queda al aire y si te tapas la cabeza, los pies quedan al aire. Hay que hacer elecciones y con esto me aseguro de que casi siempre voy a finalizar las acciones ofensivas. El segundo bloque de principios se refieren a qué tienen que hacer los jugadores sin balón. Para mí es indispensable que haya movilidad para la creación y ocupación de espacios, que sus cortes sean en doble ritmo y doble trayectoria también para engañar al rival, uso de bloqueo, continuaciones y fintas, un montón de acciones tácticas individuales que tienen que hacer los jugadores que no tienen en ese momento el balón. El jugador con balón, que sea valiente, también táctica individual, que use el control orientado, que amenace, siempre amenazar es muy importante cuando tenemos el balón. Esto le copio al amigo Arturo Rayón, esta extracción que tuvimos del baloncesto. Él hablaba siempre de la triple amenaza, que el jugador con su orientación corporal o su orientación de hombro, el defensor no va a saber si va a pasar el balón, va a botar el balón o va a tirar a canasta. Es generar esa incertidumbre en el defensor, también lo podemos hacer en el fútbol sala y es muy importante, es decir, es estar orientado para que el jugador que me está marcando no sepa si voy a tirar a puerta, si voy a hacer una conducción o si voy a dar un pase a un compañero. También fijar antes de pasar para generar esa superioridad que estamos buscando a la hora de finalizar, hacer los pases tensos y favorecer el 1 contra 1 si tenemos jugadores con ese tipo de habilidad. Dentro de los principios de finalización, pues estos son meridianamente claros y yo creo que esta lo vamos a compartir casi todos. Todas las ocasiones tienen que finalizar. Vamos a intentar dar el número máximo de apoyos para la finalización. Es decir, también en la última fase del juego, donde estamos tan cerca de la portería, vamos a intentar que todos los jugadores estén activamente implicados en la finalización. De nuevo, es un riesgo porque si pierdo el balón o no finalizo, posiblemente esté peor ubicado defensivamente para comenzar la defensa, pero es una ventaja porque voy a tener muchas más posibilidades de finalizar y posiblemente tenga un porcentaje más elevado de que la ocasión acabe en gol. Y la prioridad de la finalización con la paralela o con el segundo palo. Os enseño ahora un pequeño vídeo, cortes extraídos de los equipos que he entrenado durante el juego real para ver la traslación de todos estos principios a diversas jugadas o diversas acciones. Aquí veis el control orientado, hemos dicho la paralela, veis que los apoyos van por delante, todos los jugadores están implicados, hay mucha movilidad, los jugadores que no tienen el balón acompañan. En este caso quizás el cierre se ha quedado demasiado replegado, pero aquí veis que el que tiene el balón es el último, hay un corte, todo el mundo participa, hay intercambio constante de roles ofensivos, permutas, intentamos priorizar el juego entre líneas, como veis aquí, o la paralela, bien para finalizar o para hundir a la defensa. Aquí lo veis, la paralela, el jugador que ha dado la paralela corta para dar un apoyo suplementario a la finalización
y ya son dos junto con el jugador que estaba posicionado en el segundo palo. Aquí vamos a ver cómo Didi, un antiguo jugador, utiliza su habilidad para hacer el 1 contra 1, fijar a los jugadores y pasar al segundo palo para finalizar. Una secuencia un poquito más larga, donde vamos a ver cómo no hay roles fijos, todo el mundo participa en el ataque organizado. Generalmente no hay un jugador más atrasado haciendo un equilibrio o una basculación exagerada, sino que todo el mundo participa. Aquí vais a ver, paralela, jugador que ha dado la paralela corta y otro jugador que corta y casi el equipo en integridad estaban finalizando. Lo vais a ver de nuevo. Aquí va a haber una paralela y el jugador que ha dado la paralela ya comienza a cortar para hacer una opción de finalización y es él el que va a acabar. De nuevo, el jugador entre líneas pide la paralela y ya hay 3 jugadores en área rival dando un apoyo de finalización en el primer palo, en el segundo e incluso el tiro del poseedor del balón. Como veis, favorecemos el 1 contra 1 en banda, en fase ofensiva, cuando el jugador tiene la habilidad para hacerlo y sabe discriminar bien en qué momento. Y aquí vais a ver cómo hay 3, 4 apoyos de finalización, todo el equipo estaba incluido, ha habido una paralela y en vez de quedarse como jugador espectador, el jugador que da la paralela corta y da una nueva opción para que la finalización sea más efectiva. Eso lo marcan los principios. Si yo digo antes que en mis principios ofensivos tengo que dar el máximo número de apoyos de finalización, está claro que un jugador cuando dé la paralela tendrá que ir a dar un apoyo al jugador al que recibe el balón. ¿Qué sistemas utilizamos en la fase del juego del ataque organizado? Pues básicamente vamos a utilizar, bueno, a mí en mis equipos me gusta alternar sistemas ofensivos y defensivos porque creo que cada uno puede servir muy bien para un momento determinado o incluso para intentar mantener la alternativa del juego, porque generamos incertidumbre a la hora de cambiarlo. Durante un mismo partido puedo utilizar perfectamente 2 o 3 sistemas ofensivos y defensivos y me lo va a marcar o bien las ganas que tenga de molestar al contrario, de ver cómo se adaptan a esos cambios, o bien el resultado, el tiempo, la falta, el contexto de la competición. Por ejemplo, el sistema 1-3-1, hablando en general, generalmente lo utilizaremos cuando tengamos a un equipo que esté muy cerrado, tiene una defensa muy baja para abrir los intervalos que hay en el centro con los movimientos del pívot o contra un equipo que nos presione muy arriba desde el inicio para buscar esta profundidad y salir, desahogar esta profundidad con el juego hacia el pívot. El sistema 2-2 quizá algo menos utilizado, yo me acuerdo del Lovelle de Santiago cuando tenía Alemão, porque hace falta jugadores que tengan realmente unas características especiales, que tengan un dominio del balón y una capacidad de retenerlo sin perderlo importante, puesto que en este sistema no tenemos un equilibrio, una basculación defensiva, solamente tenemos 2 líneas en vez de 3, y entonces es más difícil reposicionarse una vez que hemos perdido el balón. ¿Para qué utilizamos este sistema? Pues, por ejemplo, pues cuando la necesidad nos acucia, tenemos que ganar un partido, hemos estado jugando con el 3-1, con el 4-0 y no hemos sido capaces, pues lo intentamos hacer porque vamos a tener más opciones de finalización porque hay más jugadores por delante del balón. O contra un equipo que también está muy encerrado atrás y no salen a presionarnos el balón, pues quizás sí vamos a abrirlos y vamos a intentar buscar el espacio por el eje. O contra una defensa con inferioridad, por ejemplo, que están muy juntitos, acaban de recibir una expulsión, pues vamos a utilizar este sistema. O el 4-0, este sistema tan de moda que le gusta a todo el mundo y es muy visual y muy bonito, que generalmente lo vamos a utilizar contra defensas individuales, o individuales que presionan, o individuales con cambios, dado que el objetivo es que su defensa se ponga en espejo con la nuestra, es decir, en línea, y poder aprovechar el espacio que se genera justo a la espalda de esa defensa para finalizar. Todos estos sistemas ofensivos pues, tienen un momento de apertura, un momento de elaboración y un momento de finalización. La apertura no es más que el dibujo teórico, es decir, cómo le enseño yo a un jugador que es un 3-1 o cómo le enseño yo a un colega que es un 3-1, pero eso no se mueve, es teórico. La elaboración son esos movimientos que vamos a establecer en nuestro juego, colectivos o bien grupales o bien individuales,
hasta la hora de crear la superioridad de la que hablábamos al principio. Y la finalización es cómo vamos a intentar aprovechar la situación de superioridad una vez que la hemos conseguido. Hay entrenadores que lo trabajan de diferentes maneras. En mi caso, yo durante el trabajo de la elaboración no voy a dar premisas, voy a dar consejos, voy a dar quizá consignas, pero no trabajo de una manera automatizada los movimientos que tienen que hacer los jugadores, no está preestablecido. Sin embargo, voy a intentar dotarlos de todos los medios que yo conozco y que ellos creo que les pueden ser útiles a ellos durante un partido. Por ejemplo, voy a enseñarles cómo se rota con 3, cómo se rota en el sistema 4-0, cómo se rota con el sistema 3-1, movimientos de dualidad en el sistema de 4-0, aunque ahora no vamos a hablar de eso porque estamos hablando de táctica colectiva y la dualidad sería un medio táctico. Les voy a dotar de todo eso y luego les voy a dejar a los jugadores libertad absoluta para que ellos hagan y deshagan siempre y cuando respeten los principios que acabamos de ver, los principios del ataque organizado. Si me utilizan el bloqueo, si cortan, si hay acompañamiento, si intentamos ser valientes cuando tenemos el balón, si no hay alguien que se queda por detrás aislado y no participa en la jugada, si siempre damos apoyo entonces me vale. Sin embargo, en la finalización sí que mis equipos suelen ser algo más mecánicos, está más preestablecido. Para mí tiene una lógica fácil y es porque en el momento de la finalización tenemos menos tiempo, tenemos menos espacio y tenemos más presión. Por lo que si al jugador ya lo doto de unos elementos que él conoce prácticamente de memoria, lo que voy a hacer es facilitarle el trabajo. Esto, para visualizarlo bien, por ejemplo, os pongo el ejemplo de cuando uno empieza a conducir. Cuando uno empieza a conducir su coche, a la hora que tiene que hacer un cambio de marcha, casi siempre está pendiente de pisar el embrague, meter primera, meter segunda, meter tercera. Pero cuando uno lo ha hecho ya 500 veces, inconscientemente nuestro cerebro nos ayuda a discriminar la información que tenemos que ya dominamos y que no necesita de nuestros recursos. Pues eso es lo que creo que pasa cuando entrenamos movimientos preestablecidos en poco espacio, poco tiempo y máxima presión o máximo estrés. Al jugador le vamos a ayudar a saber que hay unos movimientos que lo va a hacer prácticamente de memoria y que van a facilitar la eficacia de esa finalización. Eso no quiere decir que el jugador no tenga la libertad de decidir qué es lo que tiene que hacer. Es decir, los jugadores que no tienen el balón van a hacer siempre unos movimientos, casi siempre los mismos, porque como he dicho, incluso independientemente del sistema de juego, lo que pretendo es simplificar el trabajo al jugador. Entonces voy a buscar unas bases comunes y voy a hacer movimientos, pues por ejemplo, cada vez que se produzca una paralela, cada vez que se produzca una diagonal, cada vez que se produzca una pared, cada vez que se produzca un pase al pívot. Hay ciertos momentos del juego en los que yo tengo establecido que si pasa una acción concreta, van a sucederse 2, 3, 4 movimientos que ya tenemos estudiados para que el jugador que tiene el balón tenga la posibilidad de tomar la mejor de las decisiones y la más eficiente a la hora de finalizar. Empezamos por el sistema 3-1. ¿Qué les enseño a los jugadores en la fase de elaboración? Pues como os he dicho, principalmente trabajo mucho con ellos, aunque aquí no lo vamos a ver, con medios, con procedimientos. Pero cuando llegamos a la parte de la táctica colectiva, donde intervienen 4 o más, lo que tengo que enseñarle a los jugadores, lo que tengo que hacer es dotarlos de armas y explicarles para qué sirven cada una. Pero les dejo libertad, ¿vale? Entonces les enseño las rotaciones. Por ejemplo, en esta rotación, la inicial, rotación de 3, el jugador que tiene el balón va a pasar el balón a un ala, va a cortar y bloquear al rival de su compañero, mientras que el ala contraria intenta ganar espacio y terreno y de nuevo se repite la acción. Dan el balón, bloqueo al jugador que acaba de recibir el balón. Cuando hay una conducción hacia el centro, el ala contraria intenta ganar espacio y mientras tanto, como habéis visto, hay un pivote estático, por eso se llama rotación de 3, que realmente no estará estático, sino que estará buscando siempre la línea de pase para finalizar la jugada. Que no se nos olvide nunca que las rotaciones no son un objetivo, son un medio para lograr ese objetivo. Es decir, la rotación de por sí no sirve de nada, es muy bonita de ver,
pero es verdad que tenemos el problema de que vemos muchas veces jugadores e incluso entrenadores que dicen, mira, qué bien juega mi equipo, cómo rota, tal, y no se dan cuenta de que el objetivo es ganar la superioridad para marcar gol. Es decir, no sirve de nada dar 30 pases. ¿Por qué os digo esto? Pues porque directamente si estamos rotando y en el momento en el que el balón está llegando hacia el centro, en la conducción, el ala al que está orientado es capaz de ganar la espalda a su compañero, pues se mete un pase filtrante en profundidad y se acaba con un 2 contra 1. O en el caso en el que estemos con una línea de pase abierta que le crea una neta superioridad al pívot, pues le metemos el pase y se acaba la rotación. La rotación es para intentar llegar a una zona ventajosa, a una situación ventajosa. Si ya hemos obtenido esa situación, se acaba. Aquí vemos también la rotación de 4, en las que intervienen los 4. Ahora ya no tenemos un pívot fijo que va a quedarse arriba, como en la anterior, sino que ahora habéis visto el pívot cae a banda y ahora se convierte en ala. El jugador que está en el cierre corta, el pívot cae a la misma banda donde está el balón, después hay una conducción hacia el centro y volvemos a recuperar la posición inicial para seguir rotando. Rotación con falso pívot. Esta la solemos hacer muchas veces para engañar al rival. Damos el balón atrás y hacemos una permuta entre el verdadero pívot que estaba en el ala y el falso pívot que estaba ubicado en posición de pívot. Aquí lo veis por el otro lado. ¿Vale? Tocamos el balón y hacemos una permuta ofensiva entre el jugador del ala y el jugador que estaba en el rol de pívot. Esto generalmente, cuando vuelva el jugador que estaba en el rol de pívot, va a aparecer por delante de donde estaba el jugador que ha cortado. Así vamos a ir ganando espacio. Incluso en ese cambio, esa permuta ofensiva, quizá vamos a hacer que la defensa se despiste y ganar esa superioridad para poder finalizar directamente. No tenemos por qué volver a jugar otra vez al cierre. Sobra decir que todo este tipo de rotaciones las podemos mezclar. Puedo empezar haciendo la rotación de 3, luego acabar con la del pívot, mezclar una con la otra. La última es la rotación del giro, que suelen hacer muchos equipos brasileños y que es bastante efectiva contra defensas zonales. Aquí la vais a ver. Conducción central, el balón va a un ala, el ala contraria viene entre líneas y de nuevo el pívot cae en banda y de nuevo volvemos a hacer lo mismo. Esta rotación es muy efectiva porque desarbola un poquito la defensa zonal y en el momento en el que estamos nosotros haciendo este giro, la defensa puede distraerse y podemos buscar directamente finalizar con esa superioridad. En la finalización, pues como os he dicho, ahora sí es un poquito más rígido a la hora de hacer movimientos colectivos. Hay varios movimientos colectivos o mecanismos de finalización dependiendo de la defensa del equipo adversario y dependiendo del movimiento o la situación previa que se haya creado. Por ejemplo, el mecanismo, y siempre respetando los principios, hemos dicho antes, todo el mundo tiene que estar involucrado, no hay roles fijos, máximo apoyo de finalización. Eso ha hecho que yo construya estos mecanismos con referencia a los principios, que se adapten a ellos, y lo utilizo siempre que pasa alguna de estas situaciones. Después de una paralela, por ejemplo, el balón va a la paralela, una vez que hemos dado la paralela, el jugador que ha dado la paralela corta e interviene para dar un apoyo y el jugador que está más alejado viene para pedir la pisada. En el caso de que la defensa, aquí tenemos 4 opciones de finalización, en el caso de que la defensa esté tapando esta línea de pase, el jugador que viene puede pedir la pisada y generar una nueva línea de pase con la que finalizar. ¿Vale? Mecanismo detrás de la pared, en este caso el defensor va a defender al balón tapando la banda, con lo que hay una pared, y de nuevo el jugador que está más alejado va a segundo palo, el jugador que ha hecho la pared, en este caso, viene a pedir la pisada y el jugador que está más alejado viene para dar una opción en el eje, el primer palo. Mecanismo después de la diagonal es exactamente igual que el de la paralela, pero en la banda contraria. Aquí veis que el jugador que hace la diagonal va a recibir el balón, el jugador que está más atrasado que él corta para dar una opción al primer palo y el jugador que le ha hecho el pase viene a pedir la pisada. Y aquí, por ejemplo, un mecanismo, cuando hacemos el pase con el pívot en el centro.
Generalmente en uno de los principios de finalización es que cuando hay un pase en profundidad en la que hemos generado una ventaja, vamos a intentar por lo menos tener dos apoyos, el del pasador y el del ala contraria. En este caso, veis que pasa un ala, apoya los dos, ahora el pívot va a dar el pase y además va a ir para dar un apoyo suplementario en el caso de que la defensa tape la línea de pase a segundo palo, poder pedir la pisada y generar una nueva línea de pase. Bien, una vez que llegamos aquí, es verdad que estoy hablando de principio, estoy hablando de elaboración, estoy hablando de finalización, pero hay muchas veces que mis jugadores me dicen, bueno, mister, ¿y cómo sabemos que ya hemos llegado al momento en el que tenemos que finalizar? Porque claro, eso no viene en ningún manual de instrucciones. Yo estoy elaborando, estoy rotando y ahora ¿cuándo lo hago? ¿Cuándo tengo que hacer lo de la paralela? Bueno, eso te lo va a marcar el juego y la experiencia. En caso de que dudemos, pues por ejemplo, hay dos situaciones que se dan reales de partido en las que si tenemos esta configuración ofensiva y defensiva, vamos a tener casi todo a favor para lanzar un mecanismo de finalización. Son estas dos que veis arriba, veis un jugador con el balón, otro jugador abierto en amplitud, el pívot en la contraria, en el lado débil, y alguien dividido, entre líneas, jugando entre líneas, y aquí exactamente igual, solo que el pívot está en el lado fuerte. ¿Por qué estas situaciones son muy efectivas a la hora de finalizar o de lanzar el mecanismo de finalización? Pues básicamente porque nos hace tener una amplitud muy difícil de defender. No van a llegar las defensas de un lado al otro si jugamos. Nos hace tener la conexión con el lado débil muy fácil. Puedo jugar al lado débil de la defensa muy rápido, eso me va a generar una superioridad y directamente puedo aprovechar el espacio, en este caso sería un 2 contra 1, es lo que se va a crear, y en este caso sería aprovechar el espacio que se queda libre. Además, es un dibujo que nos da profundidad. Tengo a alguien siempre arriba, el pívot viene en banda contraria o en banda de balón, el lado fuerte, el lado débil, que nos va también dar profundidad con lo que vamos a hacer dudar a la defensa. La defensa no puede cubrir amplitud y profundidad al mismo tiempo. Y, por si fuera poco, tenemos la ocupación de la zona central con un jugador que juega entre líneas. La defensa lo tiene muy complicado. No se puede cubrir entre líneas, profundidad y amplitud. Entonces, una vez que hemos conseguido ese dibujo durante el juego, hay que saber discriminar todo el juego, decir, ahora estamos colocados así, la defensa está colocada así, podremos lanzar un mecanismo de finalización. También lo podemos lanzar sin este dibujo, pero con este será más eficaz. Entonces, durante un periodo de tiempo largo en los que yo he estado entrenando, he descubierto que, por ejemplo, podemos generar también mecanismos preestablecidos, no solo para la finalización, sino para crear esta situación ideal previa a la finalización. Os los muestro aquí, vais a ver en este caso, os muestro ese enlace o esa jugada de enlace en la que el jugador da el balón a una banda y el entre líneas, el tercer hombre va a venir entre líneas, mientras que el pívot o bien cae en la misma banda o bien se queda en la banda contraria. Si se queda en la banda contraria, como va a pasar ahora, vamos a ver cómo estos dos aprovechan este espacio y es con un mecanismo de finalización. Aquí lo vais a ver. Bien, entre líneas, y ahora el jugador que viene entre líneas pide la paralela y ya tenemos de nuevo apoyo al segundo palo, jugador que había cortado al primero y alguien que viene a pedir la pisada. Lo vemos de nuevo, la dualidad o el movimiento lo hace en el jugador que viene entre líneas y aprovecha el espacio libre. Aquí vais a ver de nuevo el movimiento de enlace, pero esta vez en vez de jugar una paralela, va a jugar una pared. El jugador que ha dado el balón da amplitud, el jugador que viene entre líneas pide la pared y de nuevo aquí veis un jugador que va al segundo palo, un jugador que pide la pisada y un jugador que se aproxima para generar una opción suplementaria en el eje. Y en esta es un poquito algo más agresiva, en los que vamos a intentar todavía molestar un poquito más a la defensa, es cuando el pívot está en el lado fuerte de balón y es que ahora el jugador número 2, cuando da el balón a banda, en vez de hacer un corte y quedarse dando un apoyo en amplitud, va a aprovechar el elemento sorpresa para hacer un doble corte en profundidad. Eso nos hace que la defensa dude si hacer un cambio defensivo o
o no hacer un cambio defensivo. En el caso de que no hagan un cambio defensivo y sigan a individual, van a generar mucho espacio y van a hundir mucho la defensa, y si lo hacen van a dudar y posiblemente tenga la opción de jugar. Aquí lo veis, da el balón y ahora en vez de cortar en amplitud el 2, hace la diagonal. De nuevo tenemos un jugador entre líneas, un jugador en profundidad y ahora también el jugador que acaba de cortar. Esta, sin embargo, es más complicada de gestionar. En esta, una vez que la hacemos, es casi un ataque estático porque tenemos que finalizar, ya que no tenemos apoyos, excepto el portero en el caso de que pueda recibir el balón, para continuar jugando y elaborando. ¿Qué ejercicios podemos proponer para entrenar este tipo de táctica colectiva para la defensa, para el ataque organizado? Pues, para empezar, lo más simple del mundo, trabajo analítico. Primero empezaríamos sin oposición, posteriormente vamos a ir metiendo oposición. Aquí veis que estamos trabajando ya procedimientos tácticos, estamos trabajando solo 3, porque es un ejercicio y es una manera consecuente de llegar hasta el trabajo con los 4 en el juego real. Aquí veis cómo por tandas de 3 van haciendo rotaciones, en este caso está haciendo la rotación de 3, el jugador que toca el balón a banda, corta, hace amago de bloquear a un compañero, el otro conduce hacia el centro, y al mismo tiempo este va a intentar ganar el espacio detrás de la espalda de su compañero, y aquí al final van a finalizar. En este caso, como el objetivo es el trabajar la elaboración, pues no hemos metido ningún movimiento de finalización, aunque podríamos. Y aquí estamos viendo cómo realizan otra rotación, la rotación en giro. Juega el balón a un lado, a la izquierda, a la derecha, y el entre líneas, el lado contrario viene entre líneas. Conducción al centro, juega el balón a un lado y ahora vamos a finalizar de una manera libre. Veis, están haciendo una rotación diferente cada vez y ahora estos 3, para acabar, como son los aplicados de la clase, pues las van a mezclar todas. Acaba empezando haciendo la rotación de 3, ahora va a hacer la rotación de falso pivot, donde intercambiaría la posición con otro. Ahora mismo lo que ha hecho es una finta. Ahora ha hecho la rotación en giro, donde la entre líneas viene y ahora van a la finalizar. A este ejercicio se le puede dar una progresión metiéndole defensores. Le metemos un defensor, 2 defensores, 3 defensores. ¿Cómo podemos trabajarlo de una manera un poquito más integrada en un juego que sea competitivo? Pues os propongo este ejercicio en el que trabajamos la elaboración y la finalización en el sistema 3-1 y es un 3 contra 3 en mitad de pista con porteros donde hay 2 pivos fijos ubicados con balones, en este caso en la esquina derecha, porque son pivos diestros, y vamos a hacer un partido normal y corriente. Vamos a intentar que los jugadores tengan que dar cierto número de pases para trabajar la elaboración antes de lanzar una regla de acción. Es decir, los dejo hacer 5 pases y cuando han hecho 5 pases vamos a introducir una norma del juego en la que el jugador que tiene el balón puede coger el balón con la mano y gritar balón. En el caso de que haga eso, su balón deja de ser efectivo y lo que hacemos es que su pívot, que está ya posicionado con una ventaja posicional, va a meter en juego un nuevo balón, con lo que la defensa va a tener que hacer un cambio rápido, va a generar una inferioridad defensiva y vamos a trabajar el momento de la finalización en sistema 3-1. Aquí lo vais a ver. Están jugando un 3 contra 3. A un momento determinado el jugador grita balón y es el balón del pívot el que se activa y todos los jugadores intentan ir a finalizar. Si es gol, mantienen la posición de balón. Si no es gol, el equipo rojo empieza a jugar y exactamente igual. Juegan hasta que uno de los jugadores rojos ve que en el momento en el que está, si dice balón, va a generar una superioridad grande para finalizar, grita balón y van a finalizar con el balón que mete, el nuevo balón que mete el pívot rojo en juego. El sistema 2-2. Dejamos aparte ya el sistema 3-1. Hay muchas cosas que no las vamos a repetir, pues, por ejemplo, los mecanismos, casi siempre son los mismos. Meteremos alguno para recordarlo, pero no meteremos ya cuando haya pase al pívot, cuando incluso alguna rotación, simplemente las vamos a ver por encima. ¿Cómo enseñamos a los jugadores a rotar o qué rotaciones podemos enseñarles cuando estamos haciendo el sistema 2-2? Pues aquí veis la primera, la rotación de 3, de nuevo hay 3 jugadores que rotan, intercambian, permutan ofensivamente y hay un jugador, el número 5,
que como es un pivot o tiene esas características fijas, lo vamos a intentar dejar en la zona de influencia de finalización. Él no rota, él solamente hace desplazamientos laterales buscando la línea de pase. Los demás sí que están haciendo una rotación entre ellos y el 5 solo hace desplazamiento. Esta es un poquito más simple, muy poquito vista, muy poco, quizás en base. Es una rotación simétrica donde los jugadores cortan manteniendo siempre el perfil lateral en el que estaban. Los jugadores de la izquierda intercambian roles con el de la izquierda, el más avanzado, y el de la derecha con el de la derecha. Aquí habéis visto que el que corta va entre líneas, va al centro para dar un apoyo al jugador que tiene el balón y luego va a la posición de su jugador, del pívot desde su banda, pero también lo podemos hacer a la inversa. El jugador que está más arriba puede venir al centro y luego modificar la trayectoria para venir a la posición inicial del 4. Por ejemplo, el 2 puede venir al centro y venir a la posición del 4. El mecanismo después de la paralela en este sistema. Pues en este sistema, como el jugador 3 está muy alejado, lo que vamos a hacer es que una vez que se produce la paralela, el jugador que ha metido la paralela, que ha dado el pase, no va a cortar al primer palo, sino que es él el que va a ir a pedir la pisada, porque el jugador 3 es poco factible que llegue a tiempo para hacer esa función. ¿Mecanismo detrás de la pared? Pues alguien que viene a la pared y exactamente lo mismo. Pase, el jugador más alejado va a segundo palo y el jugador que ha dado la pared viene a pedir la pisada para dar una solución adicional al jugador que tiene el balón. ¿Cómo podemos trabajar este sistema? Pues os propongo un ejercicio muy sencillo. Lo único que hacemos es meter una zona restringida dentro de un terreno de juego. Vamos a jugar un partido normal, 4 contra 4, pero como veis hay una zona central donde el jugador no puede entrar con el balón en conducción. Es decir, sí que puede pasar el balón, sí que puede pasar el jugador, pero el balón conduciendo, el jugador conduciendo el balón no puede hacerlo. Eso va a hacer que siempre estén en una disposición de 2-2, los defensas sí que pueden ocuparlo, y lo que si queremos hacerlo, generarlo, hacerlo un poquito más real al juego, pues por ejemplo vamos a decirle que sí que pueden tocar el balón si lo hacen a un toque y si lo hacen, por ejemplo, de espaldas al juego, es decir, en posición de entre líneas. Algo que responda a los principios que antes les he establecido. Si yo les estoy diciendo que quiero siempre a alguien en amplitud y a alguien que me dé el apoyo de basculación entre líneas, voy a permitírselo en los entrenamientos haciendo este tipo de concesiones. Aquí veis el partido, están jugando normal y corriente, el jugador toca el balón. Como veis, no invaden la zona, con lo que casi siempre mantenemos. Y aquí el 4 viene entre líneas, pero la va a dejar pasar. Podía haberla tocado porque estaba de espalda, pero la deja pasar para finalizar la acción de gol. Sistema de juego 4-0. En la fase de elaboración, como hemos dicho, siempre respetando los principios y dejando libertad para que los jugadores actúen de una manera más o menos libre, les voy a enseñar las armas o los útiles que tienen que utilizar de una manera, estamos hablando de táctica colectiva. Entonces les voy a enseñar la rotación simétrica, muy parecida a esa del 2-2, donde intercambian permutaciones ofensivas sin salirse de su lado, ¿vale? Y aquí una un poquito más compleja, la rotación del infinito, porque forman la forma del 8 tumbado el infinito, donde los jugadores tocan el balón, cortan y luego aparecen. Lo importante es explicarle a los jugadores más que la rotación en sí, es la manera y la función que tienen cada una de las rotaciones. Por ejemplo, hay mucha gente que piensa que la rotación de 4 hay que hacerla a toda velocidad y posiblemente cuando damos el balón y cortamos esos cortes, hay que hacerlos más despacito para seguir siendo siempre opción de pase. O hay entrenadores que intercalan en estos cortes 2 cortes cortos y uno largo, o 3 cortes cortos y uno largo. ¿Por qué? Porque, como hemos dicho al principio, no hay que olvidar que estos movimientos no son el objetivo, son un medio para fijar el objetivo. Entonces, si en uno de esos movimientos cortos atraigo la defensa, en uno de esos movimientos largos consigo ganar la espalda, no sigo rotando. Doy un pase filtrado al jugador que ha ganado la espalda y está en disposición de aprovechar el espacio y finalizamos la jugada. ¿Cómo hacemos los movimientos de finalización en mis equipos?
ya son más rígidos. Pues muy fácil, os explico. Tenemos una consigna en el juego de 4 y es que si el balón está en zona central, vamos generalmente a seguir rotando o a finalizar a través de una acción táctica o medio táctico, pero no de una táctica, no de un movimiento táctico colectivo. Es decir, si gano la espalda, puedo finalizar. Si el balón está en el centro, sigo rotando, pero si el balón llega a uno de los laterales, a una de las bandas, vamos a intentar siempre o casi siempre, si nos lo permite la defensa, lanzar un mecanismo de finalización. Es por eso que, por ejemplo, cuando un balón salta una línea ofensiva, si el jugador número 3 juega con el 4 y el 2 no recibe el balón, este jugador va a estar obligado a cortar para poder generar un mecanismo de finalización en esta zona. Aquí lo veis, tras una paralela, hay un corte sin balón, paralela, y de nuevo el jugador que ha dado la paralela da un apoyo y el jugador que estaba más alejado viene a la pisada y ya había fijado un jugador en el segundo palo. Detrás de la pared exactamente igual, solo que ahora la pared la hacemos con el jugador que viene y de nuevo dos apoyos de finalización. Y hay una algo más específica para el sistema de juego 4-0 y es que a los jugadores cuando están orientados al juego central, es decir, el 3 está mirando hacia el 2, en un momento determinado hace un cambio de juego, se gira sin que la defensa lo sepa y juega con el 5, eso lo vamos a utilizar para hacer una especie de jugada de enlace como las que hemos visto en el sistema 3-1, donde el jugador que está más alejado va a venir entre líneas, el jugador 2 va a dar profundidad y el jugador 3 va a generar la amplitud. Aquí lo veis. Ahí está. Una vez que estamos en esta posición, ya tenemos la posibilidad de bien pedir la paralela, pedir la pared o directamente el 1 contra 1 y jugar al segundo palo. Ejercicios que podemos proponer para trabajar el sistema de ataque organizado 4-0. Pues de nuevo, algo analítico, pero sí que es verdad que introducimos un objetivo complementario para que sea un poquito más competitivo, aunque no tenga nada que ver con el 4-0 y para que los jugadores se diviertan más. Vamos a dejar a los jugadores rotar sin oposición, haciendo las rotaciones que ellos quieran, y de repente a la señal del entrenador, pues el jugador que tenga el balón se va a convertir en defensor y vamos a finalizar la secuencia con un ataque 3 contra 1. Aquí lo vais a ver. Rotan hasta que el momento determinado el entrenador da la señal, el jugador se convierte en defensor y estos tres hacen un ataque 3 contra 1 contra él, con lo que le damos un poquito más de competitividad, finalización, hacemos que intervengan los porteros y no hacemos que los jugadores se aburran tanto haciendo el trabajo meramente analítico. Algo de un ejercicio para trabajar de una manera un poquito más integrada al 4-0, un 2 contra 2 en media pista con porteros y dos comodines que están dando apoyo en amplitud. Los comodines no pueden entrar dentro de la zona de influencia del juego, ni los jugadores pueden entrar dentro de la zona de influencia del comodín. Sí que vamos a permitir a los comodines salir a la hora de la finalización última, a dar un apoyo suplementario para el segundo palo. Esto va a crear una superioridad de un 4 contra 2 que va a favorecer que los sistemas o los movimientos de finalización que hagamos vayan a funcionar casi siempre, con lo que el jugador va a estar convencido de que eso es válido. Si queremos, además de trabajar la finalización, queremos trabajar la elaboración, aunque sea a través de los medios tácticos, la conservación del balón, lo que hacemos es que le ponemos un número de toques que hay que llegar a alcanzar antes de poder jugar con el comodín. En este caso no se lo hemos puesto, porque estamos trabajando la finalización, con lo que aquí vemos el ejercicio. Tocamos el balón, llega un momento determinado en el que va el balón allí, pared, como la hemos visto antes, y dos apoyos en segundo palo. Situaciones especiales dentro del ataque organizado. Hay gente que esto no lo considera ataque organizado, sino otro momento, otra fase del juego. Como os he dicho antes, yo intento simplificar y como los principios me valen exactamente igual y tengo el tiempo y tengo el balón, pues lo englobo dentro de la misma fase de juego
y esa fase que le evito al jugador aprenderse. 4 contra 3, cuando el equipo adversario ha tenido una expulsión, o 5 contra 4, cuando estamos jugando con portero jugador. De nuevo, también hay elaboración, hay finalización, y cada una de ellas va a respetar casi las mismas consignas de todos los sistemas que hemos visto antes. El juego de 5 es igual que el juego de 4, que el 3-1, que el 2-2. Tras una paralela, el mecanismo de finalización va a ser exactamente el mismo o muy adaptado para que se parezca, para que siempre el jugador, como hemos dicho antes, lo mecanice como si fuese cambiar de marcha. En el 4 para 3 no vamos a volver a explicarlo porque generalmente vamos a usar el sistema 2-2 que hemos visto antes. Y en el 5 contra 4, aunque hay muchos sistemas, está el sistema 3-2, 2-1-2 que suelo utilizar, aunque a veces que también podemos utilizar el sistema en pirámide, el 4-1, el 1-4, cada uno con sus preferencias. Eso sí, intentando ser coherente con esos principios de juego de los que estábamos hablando. El sistema 3-2, con portero jugador. Aquí vemos, por ejemplo, qué hacemos cuando el equipo adversario está presionando. En este caso, el pívot contrario, el pívot más alejado del balón, viene a dar un apoyo entre líneas. Y el jugador que está más atrasado todavía retrasa más su posición para que sea más difícil para la defensa, como hemos dicho antes, cubrir amplitud, profundidad y entre líneas. Contrapressing, si en vez de presionarnos así nos presionan fuerte a balón, pues hay muchos entrenadores que han optado ya directamente por hacer movimientos, permutas ofensivas, incluso en el portero jugador. A mí me gusta hacerlas también, y si veo que tengo la posibilidad de hacerlas, lo que hago es que cuando el jugador toca el balón, para hundir a la defensa va a cortar, se va a parar entre líneas y el jugador que estaba más arriba en su misma banda va a venir a coger su posición. Aquí lo veis. Toco el balón está presionado. Cuando toco el balón corto, eso va a hacer que la defensa se hunda un poquito y genera un nuevo espacio que pueda aprovechar. Además, esto puede hacer dudar a la defensa y puede que con estos medios encuentre la solución para finalizar. ¿Maneras de finalizar? Pues como siempre, a través de mecanismos de finalización. Hemos visto pared, paralela, diagonal. Os voy a recordar unas poquitas. Y a través, por ejemplo, de la utilización de bloqueos. Es cierto que un bloqueo es una acción táctica, pero aquí en este caso, como está coordinada grupalmente o colectivamente, la meteríamos dentro de la táctica colectiva. En este caso, es el pívot el que va a venir, va a bloquear al marcador del 1, del portero jugador, para crear el espacio y poder finalizar luego como un mecanismo de finalización. Aquí lo veis, el balón viene del ala contraria para que dé tiempo, hago un bloqueo para generar la línea de pase y aquí ya tenemos dos jugadores en disposición de finalizar. Mecanismo de finalización después de la paralela, generalmente la haremos cuando el balón viene del ala contraria, porque la defensa no ha tenido tiempo para bascular, ¿vale? Y una vez que hemos hecho el pase, cortamos para dar un apoyo de finalización al primer palo, otro que ya estaba en el segundo palo, y el jugador que estaba ocupando las veces de jugador más retrasado se acerca para intentar pedir la pisada y bien golpear la puerta o bien generar una nueva línea de pase. Y aquí os pongo una manera o un método de finalizar que generalmente suele ser muy efectivo, y es usar una paralela para hundir la defensa y después invertir el juego para buscar el lado contrario y verdaderamente finalizar con otra paralela allí. Aquí lo veis, el balón viene del lado contrario, con lo que vamos a decir al jugador que haga una paralela, o él ya tiene que saberlo. Una vez que está allí, la defensa está hundida, vuelvo a sacar el balón atrás y ahora sí que intento buscar la finalización por el lado contrario. Claro, esto hay que hacerlo con una velocidad de un toque, 2 toques, para que la defensa no le dé tiempo, pero si sois capaces de ponerla en práctica, veréis cómo es muy, muy eficaz. ¿Cómo hacemos para enlazar del sistema 3-2 al sistema 2-1-2? Porque claro, también podemos variar de diferentes sistemas de juego con portero-jugador. Pues os muestro el que utilizo yo. El jugador da el balón y abre amplitud. El jugador que estaba en banda va a la esquina y el jugador que estaba en la esquina viene entre líneas. Hay otras maneras de hacerlo. Yo la hago así. Por ejemplo, podríamos haber tocado el balón y haber cortado y quedarnos entre líneas, pero yo la hago así porque haciéndolo de esta manera
si el jugador viene desde atrás, estos dos jugadores, por lo menos, puede ser que este también, pero no creo, estos dos, no van a tener referencia visual, no van a saber qué está pasando. Y esa incertidumbre que genera ese cambio igual nos va a dar unas centésimas de segundo que podemos aprovechar para finalizar la acción. ¿Cómo hacemos la paralela en este sistema, la finalización? Pues está claro que ahora cuando meto la paralela no voy a cortar a dar una opción al primer palo porque ya hay un jugador dando esa opción. Así que el jugador que da la paralela lo que hace es que se acerca para pedir la pisada y ser una nueva opción de pase o de tiro. Ahí lo veis, por el lado contrario. ¿Qué ejercicios podemos proponer para trabajar el portero jugador? Pues muy fácil. Partido con un comodín. Ponemos a nuestro especialista de portero jugador un peto y le decimos que va a jugar en ataque con cada uno de los dos equipos. Así de simple. Si en el caso de que tengamos dos especialistas, un zurdo y un diestro, independiente para cada uno de los momentos de portero jugador, si atacamos hacia la izquierda o hacia la derecha, pues perfectamente podemos meter a un portero jugador en cada equipo y decirle que cuando no tenga el balón, pues no participa en la jugada. Aquí veis, es un partido normal, donde el 5 va a jugar con los azules, el otro equipo hace un repliegue para defender el portero jugador, y en un momento dado van a perder el balón y el 5 pasa a jugar con el otro equipo. Estos rojos se ve que son más buenos porque van a marcar. La estrategia, igual, sigue respetando los momentos o los principios del ataque posicional, por lo tanto va a ser casi todo muy parecido, y vamos a intentar de simplificarlo lo máximo, como hemos dicho antes, por lo tanto, ahí veréis que vamos a trabajar casi siempre con el posicionamiento inicial el mismo, igual, para que los jugadores lo memoricen y lo aprendan, pero luego vamos a hacer movimientos diferentes dependiendo si estamos atacando a una defensa en zona o estamos atacando a una defensa individual. Aquí os muestro dos ejemplos, dependiendo de la defensa. Contra una defensa individual es el jugador que está haciendo las veces de cierre el que comienza la jugada y va a pedir la volea larga. Después el jugador que está más cercano a jugar balón va a empujar a su compañero y va a tratar que lo siga hasta el bloqueo de la marca de su compañero, y el jugador va a aprovechar este bloqueo para aprovechar el espacio libre y pedir el tiro al primer palo. Está claro que el que ha hecho la continuación también da una opción. Así tenemos de nuevo tres opciones de pase: volea larga, jugador que ha venido al primer palo y jugador que ha hecho la continuación. Contra defensa en zona, pues otra similar, el cierre viene a pedir el tiro lateral, el jugador que está más cercano al balón ahora va a hacer un bloqueo ciego en la espalda de su compañero y este va a aprovechar el nuevo espacio creado para venir a pedir la volea larga. El jugador que ha hecho el bloqueo hace la continuación y de nuevo tenemos las tres soluciones de finalización. ¿Cómo trabajamos los córners? Pues os propongo un ejercicio donde vamos a trabajar los medios tácticos y los procedimientos. No se nos olvide que hay que hacer siempre correcciones. Es un partido normal, 2 contra 2, donde cada vez que el balón sale fuera, se reinicia el juego a través de un córner. Un córner a favor del jugador, del equipo que debería tener la posesión. Aquí lo veis. Si es gol el córner, pues podemos repetir el córner, por ejemplo. Pero aquí en este caso no es gol, con lo que directamente el juego se reinicia para los azules, que esta vez sí hacen gol. Como el objetivo es trabajar el córner o los movimientos que se utilizan, los medios tácticos, los procedimientos en este tipo de córner, por ejemplo, bloqueo, continuaciones, desdoblamientos, fintas, todo ese tipo de cosas, dualidades, movimientos de dualidad, lo que para favorecer que haya mucho más córner, lo que vamos a hacer es que cada vez que haya un gol, vamos a premiar al equipo que ha marcado con la posibilidad de hacer otro córner. Y finalmente, pues hacemos un recuento de resultados para que el ejercicio sea competitivo y gana el equipo que más goles haya marcado. Segunda fase, ataque aposicional o contraataque. ¿Cuáles son los objetivos? Este es muy fácil, marcar gol.
Y los principios, pues los vamos a dividir en varios bloques, como hemos hecho antes. El primero es no confundir la velocidad con la precipitación. Los segundos son principios enfocados para el jugador que tiene el balón. Vamos a intentar incitarlo a que ocupe el carril central. Si es posible, vamos a intentar hacer 3 carriles y que él sea el del centro. Y además vamos a intentar hacer un modelo preestablecido, es decir, el jugador que ha recuperado el balón y ha lanzado el contraataque va a tener toques libres. El segundo jugador que coge el balón cuando hacemos la apertura a una banda, va a tener 2 toques, el control y el pase. Y el tercer jugador jugará generalmente a un toque, que será la finalización al segundo palo. Esto no es obligatorio, es un modelo que intentamos reproducir porque creemos que es eficiente. Sin balón, ¿qué tienen que hacer los jugadores que no tienen el balón? Pues dar el mayor número de apoyos para finalizar bien la acción, acompañar, dar equilibrio, reducir las opciones defensivas. ¿Cómo puedo reducir una acción defensiva? Pues, por ejemplo, haciendo que un 3 contra 2 o que un 2 contra 1 a través de un bloqueo se convierta en 1 contra el portero. Estoy eliminando un rival, estoy generando una opción bastante más ventajosa que un 2 contra 1. Un 3 contra 2, pues un 2 contra 1 a través de un bloqueo o a través de su acción. En la finalización, finalizar obligatoriamente. No se puede generar la contra de la contra y, como siempre, vamos a intentar finalizar de manera prioritaria a través del segundo palo o desde el centro, desde el eje. Aquí veis un pequeño vídeo sobre la traslación de esos principios al juego real de los equipos en los que he entrenado. Aquí veis cómo hay una finalización desde el eje, que es la prioritaria, uno de los principios. De nuevo aquí se crean carril central el balón, 3 vías, balón a la derecha, finalización al segundo palo. Esa es una contra de libro, manual. Igual, 3 carriles, solo que ahora finalizamos desde el centro. Hay que decir que nos ayuda el equipo adversario replicando andando. Aquí vemos como un 1 contra 1 genera un 2 contra 1 y este jugador espera fijar al jugador para dar el pase al segundo palo y finalizar. Recuperamos balón, el jugador que tiene el balón centro, hay un jugador que ha hecho un bloqueo para eliminar a un jugador y aquí exactamente igual, carril central, pase y de nuevo el jugador continúa para hacer una solución adicional al nuevo poseedor del balón. ¿Qué situaciones son las más frecuentes en el fútbol sala? El 2 contra 1, el 3 contra 1 y el 3 contra 2. El 2 contra 1 lo vamos a atacar así, respetando los principios. Por ejemplo, un bloqueo que lo elimina para hacer un 1 contra el portero y luego una continuación. El 3 contra 2, de nuevo 3 carriles, balón al carril central, acompañamiento, toco el balón y luego voy a dar una solución adicional, no me quedo haciendo jugador-espectador. Y el 3 contra 1, como vais a ver, es exactamente igual, carril central. También lo podemos hacer a través de un pase, fijo, doy el pase y luego acompaño. Defensa organizada. El objetivo de la defensa organizada es recuperar el balón con estrategias tácticas colectivas. Es decir, tener la iniciativa de juego y tener una reacción proactiva, una actitud proactiva. Yo a mis equipos, esto les gusta mucho, además se sorprende cuando llego de primeras, yo les digo a mis jugadores que mis equipos no defienden. Entonces ellos se quedan ojipláticos, dicen, ostras, hemos encontrado al entrenador enrollado, al que no nos va a hacer correr para atrás. Les explico que cuando tenemos el balón atacamos la portería y cuando no tenemos el balón, lo que atacamos es el balón. Es decir, yo ataco el balón, no intento no sufrir la iniciativa del adversario. Es muy difícil porque generalmente el que tiene el balón tiene la iniciativa, pero sí que es cierto que hay maneras o modelos en los que yo voy a intentar fomentar que el equipo con el balón caiga en mi trampa. Voy a enseñarle el queso para que cuando llegue cogerle con la trampa para cazar ratas y recuperar el balón. Los principios de la defensa organizada. Primero, aquellos que tienen que ver con el posicionamiento y las líneas defensivas. Todos detrás de la primera línea de balón, de la línea de balón. Todos, excepto en el caso de que hagamos traps, que ahora explicaré
¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que significa eso? Una defensa en bloque, compacta, formada por triángulos defensivos que no disten más de 5 o 6 metros entre los jugadores, porque si no la cobertura no sería eficaz. Y vamos a intentar tener siempre 4 líneas defensivas, aunque a veces no lo consigamos. 3 más la línea defensiva del portero. Vamos a tratar de tener una actitud proactiva, ser agresivos, tener la iniciativa, como hemos dicho, defender en anticipación, leer la orientación de los hombros del rival para intentar llegar con el balón y dificultar al máximo las tareas de ataque del adversario. Eso pasa por leer bien, entender bien el juego, leer bien y anticipar. Otra de las cosas que vamos a intentar es que la primera línea de presión no retroceda y que ataquemos el balón justo después de haber perdido la pelota. ¿Qué tienen que hacer los jugadores del lado fuerte? Pues para mí, por ejemplo, el primer principio de la defensa organizada, que yo les digo a mis jugadores, porque luego esto se lo voy diciendo poquito a poco, ¿vale? Durante los entrenamientos. Les digo, el jugador que tiene el balón siempre tiene que estar presionado. Ese es lo que tiene que hacer el jugador del lado fuerte. Pero claro, presionar no significa ir como un loco, ¿no? Porque uno de nuestros principios es que tengo que intentar no ser desbordado. Entonces voy a enseñar al jugador a defender en 3 fases. Acercarme al jugador que tiene el balón, taparle el pie dominante y una vez que estoy en su zona de influencia, tratar de recuperar el balón. No voy a intentar recuperar el balón individualmente con la presión individual siempre. Puedo hacerlo cuando hay un mal pase, cuando el jugador que tiene el balón no tiene apoyo, pero sí que con esa presión voy a intentar entorpecer el avance del equipo adversario hasta que llegue un momento en el que pueda presionar. Voy a hacer una presión colectiva para posteriormente robar el balón con un pressing individual. Una de las cosas que creo que me hacen tener la iniciativa y ser un equipo que defiende y ser muy molesto para el equipo rival es la realización de los traps. Es un término que hemos extraído de la terminología de baloncesto, que quiere decir trampa, y no es más que un 2 contra 1 defensivo. Hay gente de fútbol sala que lo llama 2 contra 1 defensivos, salto al impar, yo le digo traps a todo y así los jugadores lo tienen mucho más fácil. Saben que un 2 contra 1 hay varios tipos de traps, pero saben que un trap es un 2 contra 1 y yo les explico las normas de acción de cuándo y dónde pueden hacerlo. El lado débil, ¿qué tiene que hacer? Ocupar el eje, tapar líneas de pase, marcar a su par en vigilancia, evitar el juego entre líneas. Aquí vais a ver en este vídeo cómo los equipos que he entrenado intentan respetar esos principios de juego durante los partidos. En la primera acción vais a ver al tercer hombre en defensa zonal que viene a evitar el juego entre líneas, en anticipación, recupera el balón y eso nos permite generar un contragolpe y marcar un gol. Aquí igual, solo que vamos a ver la primera línea de presión, veis cómo presiona el balón, el jugador que estaba ejerciendo de pívot se queda también en la primera línea y no retrocede, y exactamente igual, presiona el balón, el jugador de la primera línea no retrocede, esta vez no tenemos la suerte de marcar, pero generamos una ocasión neta de gol. Aquí vemos un trap de banda, un 2 contra 1, el balón va a banda y un 2 contra 1 entre el ala que ha permitido ese pase y el cierre. Y aquí, una secuencia un poquito más larga, vamos a ver más principios defensivos como el posicionamiento, todos están implicados, habéis visto que el cierre estaba muy cerquita, 5 o 6 metros. Ahora estamos haciendo una defensa individual con cambios, veis un 2 contra 1, un trap de pivot, nos recuperamos el balón, nos venimos todos a la altura del balón, otro de los principios, y volvemos a empezar a defender. De nuevo presiona el balón, vemos que duda, trap, y ahora sí logramos recuperar el balón. Aquí de nuevo veis cómo la primera línea de presión es agresiva, es proactiva, hacemos que el equipo adversario no esté cómodo con el balón y a través de esta presión vamos poquito a poco ganándole terreno hasta que retroceden. Habéis visto que hemos empezado a defender mucho más atrás y son obligados a despejar el balón y por lo tanto lo recuperamos. Y aquí vamos a ver un ejemplo de cómo un jugador anticipa a través de la orientación de los hombros del compañero, del jugador número 3 rojo, y va a anticipar el pase y recuperar generando una clara ocasión de gol.
De nuevo una defensa individual con cambios, vais a ver la presión de la primera línea de presión, donde hay cambios defensivos si el balón está presionado, veis que el lado débil siempre viene a coger el eje y eso nos permite estar mejor posicionado a la hora de establecer la defensa de cambio. Defensa organizada. En mis equipos intento poner en práctica una zona en media pista, una defensa individual con cambios en 3/4 de pista y una defensa en zona sobre toda la pista. Como pasaba antes con los sistemas ofensivos, también suelo alternarlos. Puedo alternar sistemas defensivos dependiendo del resultado, dependiendo del rival, dependiendo de la dinámica del partido o simplemente para ver la capacidad de adaptación que tiene el rival. De todas estas defensas, además, tengo dos variantes, una agresiva y una no agresiva. La no agresiva está mucho más basada en coberturas, es decir, voy a tener jugadores por detrás del primer defensor, y la agresiva está generalmente basada en tapar líneas de pase. Está en una defensa mucho más anticipativa, mucho más proactiva, pero claro, no la puedo utilizar siempre porque hay veces que ya he cometido las 5 faltas o que voy ganando y quedan 2 minutos y no quiero tomar ningún riesgo, o mis jugadores están cansados, o el equipo adversario ya sabe leerla bien, entonces voy alternando una con otra. La defensa zona en medio campo. Aquí vais a ver que se respetan todos los principios defensivos que hemos visto antes. El lado fuerte va a presionar el balón, el lado débil viene al eje, si estamos en el lado fuerte trabajamos en anticipación. En este caso la defensa es la agresiva, vais a ver que el pívot va a tapar la línea de pase entre ala y ala para dejar solamente la opción de pase hacia el cierre, y en este caso es la no agresiva, donde vemos los mismos principios, solo que ahora el ala contraria no se desplaza tanto hacia el eje porque como este pase está permitido, puesto que el pívot está haciendo cobertura, tenemos que estar más cerca en el caso de que el juego gire hasta aquí. Trap de banda y trap de pívot. Diferencias, 2 contra 1. En mis equipos el trap de banda es obligatorio. Vas a decir, ¿es un capricho? No, lo marcan los principios del juego. Os explico lo de los principios del juego del trap de banda. El trap de banda no es más que cuando ocurre una paralela y nosotros estamos en fase defensiva, el jugador que ha permitido esa paralela y el cierre, o el jugador que esté más cercano al jugador que ha recibido, van a hacer un 2 contra 1, lo van a hacer de una manera inteligente. Va a venir, si el jugador corta, va a seguir con él, va a cortar la trayectoria de la línea de pase y luego va a venir a apretar el 2 contra 1. ¿Y por qué hacemos eso? Pues por el emplazamiento del jugador que tiene el balón. Tenemos una ventaja grande, puesto que ya está rodeado de 2 defensores. Antes de que llegue ninguno de mis defensores, ya tiene al defensor línea de banda y al defensor línea de fondo. Por ahí no puede salir. Por lo tanto, si luego cuando el balón viene hasta aquí, él le tapa la salida hacia el centro y él la salida hacia atrás, posiblemente vamos a recuperar el balón. Aquí lo veis. Hay una paralela, el jugador que ha permitido la paralela sigue a su acompañante y viene hasta aquí. ¿Por qué os digo que es obligatorio hacerlo debido a los principios de juego? Pues porque habíamos dicho que uno de los principios de juego es que todos los jugadores en defensa posicional tienen que estar en línea o detrás de la línea del balón. Como el balón está ahí, habéis visto, todos los jugadores vienen hasta la línea de balón y así protegemos la zona caliente o la zona peligrosa de nuestra portería. El jugador a la contraria ha venido al segundo palo, el pívot ha venido al primer palo y estos dos vienen a hacer el trap. El trap de pívot es diferente. Esta vez sí que vamos a dejar la iniciativa al jugador y generalmente lo vamos a hacer cuando veamos que hay un jugador que está menos dotado técnicamente o que ha controlado mal un balón o está realmente en dificultad por el pressing individual que le está haciendo su marcador. Es entonces cuando el pívot va a decidir, tapando la línea de pase, presionar, dejar a su marca, su oponente, para hacer un 2 contra 1. Claro, esto es táctica colectiva porque no lo hacen solo dos. Los otros dos tendrán que adelantarse para anticipar y tapar líneas de pase. Pasamos de una defensa en la que podíamos estar haciendo una defensa en zona, una defensa individual, a hacer una defensa de las líneas de pase en anticipación. Aquí en el trap de banda habéis visto todo el equipo retrocede, en el trap de pivot todo el equipo avanza, incluido el portero. Lo vais a ver,
Viene una banda, vamos a hacer la presión al 2 contra 1 y vamos a intentar dejarlo sin salida. Y aquí vemos un reajuste después de un desborde, en el que es fácil, veis que el jugador que está más cercano sale a la presión del balón, el jugador que ha sido superado hace una repliega al espacio y los demás pues van haciendo una permuta defensiva, ocupando una de otra. ¿Cómo trabajo esta defensa? Pues el primer ejercicio que os voy a compartir, yo lo utilizo mucho en pretemporada, porque a mí me gusta, porque puede servirnos para trabajar el componente atlético, la preparación física, porque tiene alta intensidad, pero es que además es un ejercicio que tiene cierta lógica y le hace a los jugadores entender bien qué es lo que están haciendo. Quizás al principio no, pero luego ya lo ven. Os explico, hay 3 conos, el cono 1, el cono 2 y el cono 3, a la altura de 3 filas de jugadores, también numeradas, la fila 1, la fila 2 y la fila 3, y 2 conos amarillos. A la voz del entrenador, el entrenador va a cantar un número, el 1. El jugador que está en la fila número 1 tiene que ir al cono número 1, mientras que los otros 2 jugadores tendrán que ir a los conos amarillos. Si dice el 2, el jugador de la fila número 2 tendrá que irse al cono número 2 y los otros 2 jugadores irán al amarillo. Y si dice 3, el jugador irá al cono número 3, el jugador 3 y los otros 2 al amarillo. Así estamos trabajando implícitamente, aunque ellos todavía no lo sepan, el posicionamiento de la presión al jugador balón. Imaginaos que el balón está aquí, él va a presionar el balón y los otros 2 van a hacer cobertura. Él ocupará la posición o el rol de ala contraria y él ocupará el rol del cierre, que se desplaza al lado fuerte y él viene al eje. Si el balón está aquí, será el pívot el que presione y ellos 2 ocuparán la posición de ala tapando el eje. Y si el balón está aquí, será igual pero a la inversa. Aquí lo vais a ver. El entrenador ha gritado el 1, ahora el 2, ahora el 3, ahora el 1, ahora el 3, y después de una secuencia hacen un sprint hasta el centro del campo a la señal del entrenador. Ahora el entrenador ha gritado el 2, ahora el 1, ahora el 3, ahora el 2, y una secuencia para hacer un sprint hasta el centro del campo. El entrenador grita el 3, el 2, el 3, el 1, y sprint hasta el centro del campo, y así todos tienen tiempo a volver a pasar por el mismo ejercicio, porque cuando han hecho el sprint vuelven para iniciar de nuevo la tarea. La continuidad lógica, quitamos los conos y ahora lo que vamos a hacer es poner a 3 jugadores con balón. Así los jugadores van a saber qué es lo que realmente están haciendo. Cuando ya no hay necesidad de decir números, hay que hacerlo a máxima intensidad como antes, solo que ahora para que funcione vamos a decirle a los jugadores que tienen el balón que tienen que dar como mínimo 4 toques de balón antes de dar un pase, pues si no, no va a tener tiempo la defensa a hacer tanta basculación a alta intensidad. Una vez que han hecho una secuencia de 4, 5, 6 pases, el entrenador va a decir top y vamos a crear, en este caso, no es obligatorio, un segundo objetivo en el otro terreno del campo, que no tiene nada que ver con la defensa en zona, sino que vamos a complementar a concatenar un objetivo con el otro, y es que el jugador que tiene el balón pasa a ser defensor y los otros 2 jugadores van a hacer un 2 contra 1. Mientras tanto, los jugadores que antes estaban desarrollando el rol defensivo pasan a tener el balón y a ser los nuevos poseedores de balón para otro grupo que pasará a defender. Aquí lo veis, se va a entender un poquito mejor que con mi explicación. La presión al balón y cobertura, presión al balón y cobertura, presión y balón, los otros 2 coberturas. A un momento determinado, el entrenador dice ya, los rojos son atacantes y el otro defiende, mientras que en el plano de abajo empezamos de nuevo el mismo ejercicio. Presión y cobertura, basculación. De nuevo el entrenador dice ya, el jugador que tenía el balón deja el balón y hay un 2 contra 1 en el otro campo. La defensa individual con cambios en 3/4 de pista. Pues os la muestro, pero bueno, básicamente las premisas son las mismas, respeto por los principios, en el lado fuerte presiona el balón, en el lado débil ocupación del eje, defensa en vigilancia, intentar ser proactivos, anticipar. ¿Y cómo hacemos la norma del cambio? Pues muy fácil, porque si respetamos los principios ya estamos bien posicionados, así que hay algunos entrenadores que les gusta decir, si cortan por delante y dividen la defensa, los seguimos, si no,
los cambiamos, sino yo única y exclusivamente uso la norma de si el balón está presionado hago cambio defensivo y si el balón no está presionado pues sigo al jugador. Incluso hay veces que el balón no está presionado y estamos bien ubicados, no hay riesgo, no implica e incluso podemos hacer el cambio. Aquí lo veis, el tercer hombre va al eje y una vez que corta ese jugador lo va a recibir en individual, pero lo marca en vigilancia porque está en el lado débil. En este caso va en anticipación y en el lado contrario hay un cambio defensivo porque el balón está presionado. ¿Qué particularidades, cómo podemos recuperar el balón en esta defensa? Pues igual que en todas las demás, igual que en la defensa en zona, teníamos varias maneras de recuperar. El primero es a través del pressing individual. Si el jugador que está presionando el balón recupera el balón, pues ya lo tenemos. La segunda es la anticipación de la línea de pase del pívot. Es decir, si dejamos abierto el ala a ala, cuando el pívot, si es inteligente, sepa leer que el jugador que tiene el balón va a dar un pase lateral, puede adelantar su línea para recuperar el balón. Esto generalmente lo hace cuando el jugador mira el balón. Cuando mira el balón es que va a dar el pase, anticipa. Para esto, por ejemplo, Daniel, el antiguo jugador de Inter y ahora director deportivo de Betis, era un fenómeno, era un monstruo. Otras maneras de recuperar el balón, pues con los traps. Tras de pívot y tras de banda, como hemos visto en la otra defensa. Solo que en esta vamos a introducir un nuevo tras de pívot y lo vamos a meter como mecanismo. Si antes habíamos dicho que el tras de pívot era prácticamente voluntario y requería que el pívot leyese que era el momento determinado, aquí lo que vamos a hacer es que con esta defensa, si hay una conducción central, en este caso estamos colocados, hay un cambio defensivo, si hay conducción hacia el centro, vamos a hacer un tras de pívot para recuperar el balón. Un tras de pívot normal, con balón en banda, voy a orientar la defensa y una vez que ha pasado esto, voy a hacer el 2 contra 1 y los otros dos jugadores, como veis, están en anticipación. Y el tras de banda es obligatorio, como habíamos dicho, el balón viene a la paralela, todo viene a la línea de balón y hacemos un 2 contra 1 para tratar de recuperar el balón. Ejercicios para trabajar esta defensa individual con cambios. En este caso es un ejercicio para trabajar el objetivo de la realización de traps. Son medios tácticos y procedimientos. Dividimos el campo en 4 cuadrículas. En cada una de las cuadrículas metemos un jugador ofensivo y un jugador defensivo y le vamos a proponer un partido de posesión. Los jugadores tienen que hacer 6, 7, 8 pasos, dependiendo de la dificultad o de las características de vuestros jugadores para anotar un tanto, pero no pueden salir de su zona, no pueden salir de su cuadrante. Sin embargo, defensivamente sí que el jugador puede interpretar que en un momento determinado el jugador que tiene el balón está en dificultad para salir de su cuadrante y hacer un 2 contra 1 defensivo en el cuadrante contiguo, solo en el contiguo. Si logra recuperar el balón tomando el riesgo de salir de su cuadrante, podríamos darle 2 puntos, ya que es el objetivo principal de la tarea, y si no lo logra, imaginaos que alguien sale de su cuadrante dejando solo a su marca, pero el jugador que tiene el balón es capaz de contactar de nuevo con su jugador, pues podríamos darle un punto al equipo que estaba atacando. Es un jaleo de puntuación, pero ya veréis cómo es muy difícil. Si dan 7 pases o 6, un punto. Si hacen un trap eficaz, 2 puntos. Si hacen un trap y es ineficaz, un punto para el equipo contrario. Aquí vais a ver el ejercicio. En este caso está jugando el equipo azul. Llega un momento en el que hay un mal pase, el 5 controla de una manera y el 3 sale de su zona y recupera el balón. Ya tendría 2 puntos el equipo rojo. Aquí el 4 toma el riesgo de salir de su zona, pero lo hace mal sin tapar la línea de pase y el 2 rojo, devuelve el balón al 4, con lo que de nuevo tendría un punto el equipo rojo. En este caso iría ganando 3-0 el equipo rojo. La última defensa organizada. Defensa en zona, defensa en Y. Lo mismo, mucho más presionante, cuando queremos tomar mucho más riesgos. Hay agresiva y no agresiva también. Os muestro esta solamente, la agresiva, en la que está compuesta por una barrera móvil que va a presionar siempre, los dos de arriba, siempre respetando los principios, balón lado fuerte, balón lado débil, vigilancia, y un tercer jugador que se queda para recoger al jugador que va a cortar. En el caso de que alguien venga entre líneas, siempre lo coge el jugador que está haciendo las veces del tercer hombre
excepto si el segundo jugador de la barrera tiene perspectiva o línea visual con él, con lo que sería él el encargado. Aquí lo veis, la barrera móvil, el que corta lo recoge el 3, de nuevo la barrera móvil y ahora lo deja pasar y sin embargo va a venir entre líneas, pero como están en la visual del 4, el 2 se queda allí y seguimos manteniendo las 3 líneas defensivas y esto nos hace que nuestra defensa sea un poquito más eficaz. ¿Qué ejercicio podemos hacer para entrenar este sistema defensivo? Pues 3 zonas, 3 equipos, hay que dar 6, 7 pases antes de contactar con el equipo que está en el lado contrario y mientras tanto el equipo que está en medio tiene que intentar defender con este sistema para recuperar el balón. Si no recupera el balón y el azul logra contactar con el rojo, el equipo rojo tendrá que defender a la zona roja y en el caso de que el equipo amarillo recupere el balón y envíe el balón al rojo, serán los azules los que tendrán que defender. Aquí veis cómo hacen la barrera móvil en zona. Tercer jugador que se queda por si hay algún jugador que pasa. No es efectiva, con lo que logra jugar con el equipo rojo. Rápidamente el equipo amarillo continúa a defender, esta vez en la otra dirección. Y ahora sí que ejerce bien una buena línea de presión, recupera y son los rojos los que pasan a defender. Situaciones especiales en defensa posicional, pues cuando hemos sufrido una agresión, una expulsión, 4 contra 3, de nuevo agresiva y no agresiva, y la defensa del 5 contra 4, que es la defensa en zona a mitad de pista, en la que introducimos una variante más muy agresiva para tener un factor sorpresa, pero que no la vamos a volver a explicar porque ya la hemos visto. Y la estrategia defensiva, por supuesto. La defensa no agresiva en inferioridad, el 4 contra 3, aquí vemos que vamos a intentar tapar el centro, tapar el tiro y favorecer el pase a la paralela para equilibrar esa inferioridad con la disposición de la línea de banda y la línea de fondo, intentar recuperar el balón ahí. Dejamos abierta la banda para recuperar el balón en el caso de que lo dé. Aquí lo veis, salimos a balón, 2 jugadores haciendo una pequeña barrera y el tercer hombre va al eje. Y en el caso de que el balón vaya a la banda, aquí sí vamos a intentar recuperar el balón. Y la defensa agresiva, porque hay veces que incluso con una inferioridad numérica tenemos la necesidad de marcar gol y queremos recuperar el balón, pues es una defensa de la línea de pase. Ahora sí, tapamos la línea de pase con la paralela y presionamos al jugador que tiene el balón. Y el jugador que está ejerciendo de pívot va a tapar, dividir la defensa para que no se produzca un pase del lado fuerte al lado débil que nos dificulte hacer las basculaciones defensivas pertinentes. Aquí lo veis, el balón va a la banda, el pívot tapa línea de pase, él tapa línea de pase. En este caso sí ha habido paralela por una mal efectuado la defensa y aquí es el portero el que ayuda y colabora a la hora de equilibrar la defensa. Ejercicios para trabajar el 4 contra 3, sencillo. Partido normal, excepto que si alguien pierde el balón, pues lo desactivamos hasta la siguiente jugada. El jugador número 3 ha perdido el balón, con lo que no participa, generamos un 4 contra 3. En el caso de que el 2 pierda el balón, pues ahora es el que queda en activo y hacemos un 4 contra 3 en el otro campo. Si no hubiera nadie que perdiera el balón, pues jugaremos 4 contra 4. Ejercicio para el trabajo de la defensa del 5 para 4. Hemos dicho la defensa en zona media. Pues vamos a poner una superioridad ofensiva alta, pero va a ser engañosa, porque le vamos a decir a los jugadores, vamos a meter 6 jugadores para cubrir todo, entre líneas, 2 pivots, todos los sistemas, pero le vamos a decir a los jugadores atacantes que no pueden moverse, que tienen que permanecer estáticos. Esto va a hacer que la defensa sea bastante efectiva. No sé si la habéis visto alguna vez, pero es sorprendente si está bien coordinada lo difícil que es marcar un gol incluso en un 6 contra 5, pues, contando al portero. Así que esto va a hacer que los jugadores crean mucho en esta defensa. ¿Cómo lo hacemos para que sea competitiva y sea divertida para los jugadores? Pues hacemos 2 equipos y vamos a darle a cada uno pues 10 oportunidades. Cada equipo va a atacar 10 veces y vamos a hacer un recuento de goles. Al final, pues el que haya ganado pues tiene un premio o el que haya perdido tiene un pequeño castigo y listo. Vamos a permitir al equipo defensivo que cada vez que recupere el balón pueda tirar a portería vacía.
para darle todavía unas características más reales de juego. Aquí lo vais a ver. La dificultad realmente radica en que como hay 6 jugadores, realmente no hay ningún jugador defensivo que pueda ahorrarse ningún esfuerzo, porque cuando el balón llega aquí, al lado fuerte, al jugador número 1, el jugador número 3 está obligado a venir en anticipación a defender al jugador número 5, igual que el cierre está obligado a defender en anticipación al jugador número 4. Cuando el balón va al lado contrario, es totalmente a la inversa, aquí lo vais a ver, ¿lo veis? El 4 viene en anticipación. Aquí ha recuperado el balón, tira, no sabemos si es gol, no tenemos la cámara. Y en este caso sí que juega bien el equipo ofensivo y marca un gol. Por ejemplo, en este caso, con 2 oportunidades, irían 1-0 o 1-1, dependiendo si el equipo defensor ha marcado o no ha marcado. La última fase del juego, la defensa aposicional, la defensa del contraataque. El objetivo es reducir todas las opciones del adversario, si es posible a una y si es posible a la peor, que para mí es el tiro exterior lateral. Los principios: los jugadores que estén delante o en la línea de balón, vamos a atacar el balón durante el repliegue, vamos a impedir la conducción central, vamos a replegar con toda velocidad al espacio libre. Los jugadores que están detrás del balón obligatoriamente van a convertirse en una defensa en zona porque estamos en inferioridad, y si podemos, tenemos la opción, vamos a hacer un triángulo defensivo con el portero para equilibrar esta inferioridad. Claro, para hacer un triángulo defensivo hace falta 2 jugadores, si es un 3 contra 1, me voy con el portero cerquita y listo. Y vamos a favorecer, a incitar, a ofrecer el pase lateral. La finalización, vamos a dejar el tiro lateral exterior, pedimos el tiro axial desde el centro, desde el eje, y vamos a cerrar la línea de pase al segundo palo porque es la que más goles da. En el caso de duda, el portero es el que manda, es el que comunica cómo se organiza la defensa. Aquí veis un pequeño vídeo sobre esos principios reflejados en juego real. Aquí veis, perdemos el balón, el jugador va a defender, defiende tapando línea de pase y deja el tiro lateral. De nuevo perdemos el balón, hay un 3 contra 2, los jugadores se quedan en el eje. Una vez que da el balón, los jugadores no salen, es el portero, el que no lo hace con demasiada fortuna, y los otros se quedan en individual. Ahora después lo veremos. De nuevo, dejamos el tiro lateral, nos quedamos tapando el tiro central y el eje. Y aquí, repliegue, atacando el balón, defendiendo la línea de pase, la última, el 3 contra 1, no salgo al balón, me quedo en el eje y al final, por fortuna o por mala gestión del atacante, acabamos recuperando el balón. Las situaciones que más se dan: 2 contra 1, 3 contra 1 y 3 contra 2. Nosotros el 2 contra 1 lo dividimos en 2 diferentes, dependiendo si tengo el tiempo para venir con el portero o no lo tengo. Si tengo el tiempo, me vengo al eje, fijo y evito el tiro central, y una vez que ha dado el pase me quedo en individual con él y es el portero el que equilibra. Si no tengo el tiempo, tapo línea de pase y presiono el balón dejándole el tiro lateral. El 3 contra 1, la defensa, me vengo con el portero, me quedo en el centro y me quedo en la bisestris, las líneas de pase de todo. El portero sería el que saldría a un lado y al otro, pero yo con mi posicionamiento tengo que evitar, primero, que haya un tiro central y segundo, que haya un tiro al segundo palo. Y el 3 contra 2, que es quizá el más diferente de otros entrenadores, lo hago porque mis principios me hacen hacerlo así. Si yo digo que tengo que dejar el tiro lateral porque es el menos peligroso, y están mis principios, la defensa, consecuentemente, tiene que ser esta. Y es, hacemos un triángulo defensivo con el portero, a la hora de perder el balón, evitamos el tiro central, vamos a intentar favorecer el pase lateral hacia el lado que más nos convenga, dependiendo si el equipo contrario tiene más diestros que zurdos o tiene algún especialista, y una vez que ha dado el pase a uno de los lados, como veis aquí, el jugador que está más alejado del balón viene al segundo palo porque es la zona más peligrosa y se queda en individual. El 2 se queda en individual con el 5, el 3 se queda en individual con el 3 y el portero es el que va a salir a balón. Hay equipos que lo hacen de una manera contraria, es el jugador el que viene aquí, este jugador viene aquí, el portero ocupa el segundo palo. Yo, como he elegido el principio de que el tiro lateral me parece más fácil para el portero y una opción
peor para la finalización, no me queda más remedio que hacerlo así. ¿Qué ejercicios podemos hacer para el 2 contra 1, por ejemplo? Este ejercicio analítico, que incluso podemos hacer en ruedas de calentamiento. El portero saca el balón a un ala, hay 3, y el ala contraria defiende. Podemos decir al portero que saque mal para que cueste controlar, o que saque bien para que no cueste controlar, y así tenemos la defensa, las dos diferentes defensas del 2 contra 1. Cuando nos da tiempo y cuando no nos da tiempo. Y este ejercicio es un 3 contra 2. Primero la barrera que está defendiendo trata de evitar el saque del portero. Una vez que han sacado, nos colocamos para defender. Y si no hay gol, los dos últimos jugadores que han tocado el balón pasan a defender. De nuevo una nueva acción. 3 contra 2, balón al carril central y la defensa en individual. Si hay gol, seguirían defendiendo esos mismos jugadores. Si no hay gol, los dos últimos que han tocado el balón pasarían a hacer una función defensiva. En el caso de que solamente un jugador haya tocado el balón, sería un 3 contra 1. Un ejercicio algo menos específico, más alejado del juego real, pero con más toma de decisiones y más integrado. 2 campos contiguos, un 2 contra 2 en cada uno de ellos, con un comodín alterno que va a entrar en un campo o en otro, dependiendo de sus preferencias. El defensor tiene que leer qué está pasando enfrente para elegir una defensa del 3 contra 2 o para elegir una defensa en igualdad numérica. Aquí veis como el 5 entra en el campo derecho, con lo que automáticamente recula la defensa y ahora cambia de juego, cambia la acción y son los rojos los que van atrás y nosotros, los que estamos a la derecha, generamos o hacemos un 2 contra 2. Bueno, por último, aunque esté escrito en francés, y ya con esto termino, os explico, como he dicho antes, que aquí hemos visto la táctica colectiva, pero para llegar a este proceso de táctica colectiva y a enseñarle a esto a nuestros jugadores, es muy importante haber trabajado antes las bases de las acciones tácticas, los medios y los procedimientos. Si alguno de vosotros os ocupáis de la base, que no se os olvide que hay que empezar la casa por los cimientos, no por el tejado. No puedo pretender que un equipo de 8 o 9 años haga rotaciones, pero sí que puedo empezar a trabajar ya el sistema 4-0 con ellos, enseñándolos a hacer un control orientado, a hacer una finta, a hacer un desplazamiento, a cortar en doble trayectoria. Son herramientas que luego van a servirle al entrenador del cadete cuando tenga que enseñarle pues, los movimientos que hacen 3 en un sistema de juego determinado, o al entrenador senior o juvenil cuando tengan que hacer los movimientos sincronizados 4. Entonces, muy importante, os enseño cómo metimos nosotros en cuestión esta metodología de trabajo. Cuando yo estuve en Nantes hicimos una especie de escuela de juego, por eso están los términos en francés, dividimos todas las secciones, 4 años, 5, 6, 7, hasta llegar a la primera división, y establecimos todos los contenidos que habíamos elegido de la manera que os he dicho inicialmente. Aquí vemos las acciones tácticas y hicimos una clasificación. Amarillo es iniciar, rojo es conocer, naranja es perfeccionar y verde es dominar. Entonces, por ejemplo, las acciones tácticas o acciones de 1, por ejemplo, una conducción de balón y toma de información, tendrán que empezar a conocerlo cuando tengan 5 añitos, empezarán a iniciarlos, luego a dominarlo cuando tengan 6, 7, 8, 9, 10, a los 11 tendrán que perfeccionarlo y a partir de los 13 tendrán que dominarlo. Aquí veis términos como la anticipación, marcaje individual, marcaje, orientación y distancias, pases a media altura, posición defensiva. Como veis, son conceptos técnicos, tácticos, porque no dejamos nunca de darle una contextualización táctica a todo aquello que trabajamos, aunque sea eminentemente técnico, puesto que está en función de lo colectivo, los principios y el modelo de juego. Aquí veis, por ejemplo, los medios y los procedimientos tácticos, la selección de los contenidos y cómo los distribuimos en nuestro proceso de aprendizaje. Por ejemplo, una pared y las variantes. Pues desde los 4 o 5 añitos tienen que saber lo que es una pared. Aquí tienen que empezar, a los 7, 8 y 9 tienen que empezar a
Aquí se inicia, aquí se conoce, aquí se perfecciona hasta los 13 o 14 y a partir de los 13 años tienen que dominar todos los tipos de paredes, incluso los movimientos, no los movimientos colectivos, hasta los movimientos a 3. Un pressing, cómo se hace, el trap, aquí veis, los jugadores no hasta los 9 añitos no saben lo que es el pressing o la presión. A partir de los 10 añitos los vamos a iniciar, les vamos a decir lo que es la posición defensiva, cómo tienen que ir no de golpe, sino tapando primero una pierna dominante, metiéndose en la zona de influencia. A partir de más edad van a empezar a perfeccionarlo y cuando lleguen a un momento van a tener que dominar todo eso. Aquí veis el uno contra el portero, uno contra nadie, uno contra uno más uno que vuelve, permutaciones de ofensivas, las rotaciones a 2 y 3 jugadores van a empezar a hacerlas cuando tengan 9 añitos. Pero estamos hablando siempre del movimiento que hacen 2, 3 jugadores, no todo el equipo al completo. Y por último, vemos los elementos de la táctica colectiva con 4 jugadores y más. Unos de ellos no están todos introducidos en este gráfico. Aquí veis el sistema 1-2-1, el sistema 4-0. Pues ya veis que el sistema 4-0, cuando tienen 10, 11 añitos, decidimos que era el momento de iniciarlos. Quizás demasiado pronto, pero bueno, en Alevín ya le decimos al jugador que existe una cosa que son rotaciones, que existe para lo que sirve. Cuando tienen 12, 13, 14, 15 añitos, pues ya tienen que conocerlo y a partir de los 16 en juveniles ya tienen que perfeccionarlo para que en una época senior sepan dominarlo. Y hasta aquí mi presentación. Espero que os haya servido de algo. Como siempre os digo, es mi verdad, no es la verdad. Podéis estar de acuerdo o no estar de acuerdo, pero hasta el momento pienso que tiene una coherencia lógica con lo que he hecho y es mi sistema de creencias que me ayuda a poner en práctica todo este tipo de cosas y a ser entrenador. Si tenéis alguna cuestión, alguna duda, como no tenemos esta interacción que se tiene generalmente en las ponencias en directo, os dejo ahí la página web donde generalmente suelo subir contenidos, el correo electrónico por si queréis contactarme por alguna duda o alguna cuestión y mi link en Twitter por si queréis que nos interrelacionamos y nos sigamos en redes. Muchas gracias por todo y hasta la próxima. Espero que os haya servido. Un saludo.